¿Están actualizadas? ¿Qué piensa Sabrina con tu experiencia? Bueno, buenos días a tu audiencia, buenos días, Lisbeica. Buen día. Básicamente, este espacio de los jueves hace mucho tiempo dejó de ser un espacio de rendición de cuentas, porque es limitado el tiempo y los medios que hacen preguntas. Sé que hay medios que les exigen dar las preguntas por adelantado y medios que no quieren, obviamente, someterse a eso, porque en los medios de comunicación y el periodismo libre debe preguntar y el Ejecutivo tiene que tener la capacidad de contestar sin estar preparado para eso. Y tú estás viendo que en las conferencias cada vez más hay anuncios del presidente, el tiempo de preguntas se reduce y él tiene además funcionarios alrededor, ministros, que van a responder algunos temas específicos, lo que quiere decir que sí tiene algunas preguntas de antemano. Entonces, también se limita quién hace pregunta y quién no, porque, por ejemplo, dos de las cosas que has dicho, el tema de la villa diplomática, no solamente eso, lo que va a costar, porque ahora el papel de las hijas del presidente, que son remodeladoras de interiores, visitando la villa con la ministra de Cultura diciendo que es un bien histórico, pero nadie, el ministro de la presidencia sin dar la cara, el presidente sin dar la cara. Entonces, esto contrasta precisamente con otros recortes del presupuesto que bien has mencionado, que tienen que ver con la educación superior y la educación de calidad. Y el caso del ITSE es un caso emblemático, porque si tienes una institución que lo está haciendo bien y que tiene un porcentaje de inserción laboral del 80%, con carreras técnicas, dime en qué cabeza cabe que tú recortes ese presupuesto, pero sigas gastando en otras cosas que no tienen ningún impacto en el bien común. Y esa es precisamente la pregunta que yo me hago en mi columna del día de hoy, que básicamente esa austeridad es una austeridad selectiva o es una palabra que le permite al gobierno recortar donde quiere y seguir gastando sin ningún tema de fiscalización y rendición de cuentas, tanto en lo que siempre se ha gastado como en derroches nuevos. Y eso es un tema que hay que seguir cuestionando, porque la ley más importante que tenemos en el país, el instrumento más importante de planificación de políticas públicas, es el presupuesto. Así que si se está pensando devolver el presupuesto por esta cantidad de incongruencias, yo traté de resumir algunas, pero no se puede todas en una columna, pues me parece correcto, porque sinceramente yo no entiendo cómo hay este crecimiento de gastos que no requiere el país y que la gente no va a ver, pero en las cosas importantes se recorta. Vamos a ver el video de hoy en la prensa de Sin Censura, de la autoría de Sabrina Bacal. Adelante. Con meses, 5 meses, en plena huelga docente, la defensa al derecho del aprendizaje dominaba la narrativa gubernamental. Voceros oficiales llenaban los espacios de opinión, repitiendo que los niños y jóvenes eran la prioridad y que la educación no podía detenerse por ser un instrumento indispensable de movilidad social. Pero el compromiso con la educación resultó efímero. Hoy se estrella contra la realidad de un presupuesto que le ha quitado 156 millones de dólares a las universidades públicas, 21 millones al CENACYT y 47 millones al Instituto Técnico Superior Especializado ITSE. Todo esto mientras el país es testigo de una serie de gastos, contrataciones que hieden a discrecionalidad y derroche. La supuesta preocupación por la educación se quedó en los discursos, pero nunca llegó a la chequera. La Universidad de Panamá perderá casi 78 millones, la Tecnológica 54 millones, el ITSE, un centro de formación técnica con un porcentaje de inserción laboral del 80%, sufrirá un hachazo del 68% de su presupuesto. Eso sí es detener el aprendizaje y las posibilidades de movilidad social de los jóvenes.
Las explicaciones del ministro de Economía, Felipe Chapman, van siempre en la misma línea. Les gustaría otorgar más recursos a la educación superior, pero están limitados por compromisos financieros ineludibles. Y esa misma lógica no aplica para excesos y caprichos que no tienen ningún impacto social. Curioso. Los ejemplos sobran. El último de ellos son los 7.1 millones destinados a ampliar y remodelar la Villa Diplomática en Quarry Heights, justificados por la ministra de Cultura por tratarse de un bien histórico. Allí vivió el jefe del Comando Sur en tiempos de la zona del Canal, pero parece que la historia reciente es la que importa. La posibilidad de darle otro contrato a CMG, la misma empresa que hace el Hospital de Mascotas, por 14 millones. Se destinan casi 95.5 millones al año a pólizas privadas para funcionarios, aun cuando muchas de esas coberturas carecen de sustento legal. La Caja de Ahorros dilapida más de 533.000 en dietas de directivos y 1.7 millones en representación de ejecutivos. Se aumenta de 4 a 7 millones el costo de la reparación de una aeronave del Senan. Y en Brasil compraron aviones por más de 78 millones de dólares. Podría llenar otra columna con la lista de derroches: notarías, consulados de marina mercante, aumentos en embajadas, publicidad estatal, planillas abultadas, algunos heredados pero todos multiplicados sin ningún intento serio por parte del Ejecutivo para frenarlos. El discurso de la contención del gasto es selectivo y la preocupación por la educación resultó ser un eslogan oportunista. La austeridad no es una política del gobierno, sino una gran hipocresía. Sirve para justificar el recorte a la educación superior mientras se mantienen intactos gastos excesivos, innecesarios y sospechosos. Hace 5 meses el coro oficial pedía a gritos no detener la educación. Hoy demuestra que lo único que no se detiene es el despilfarro y la opacidad. Un doble discurso y una gran hipocresía, porque en estos días que estamos viendo los recortes a instituciones de calidad de educación superior, me recordaba que hace 5 meses, durante la huelga docente, no sé si recuerdas que incluso había un hashtag que se llamaba Por mi derecho al aprendizaje, y todos los ministros subían posts con ese hashtag, todos hablando de que la prioridad de este gobierno era la formación de los jóvenes y que se necesitaba la formación de los jóvenes porque en este país desigual es lo único que da movilidad social, etcétera, etcétera. Y tú los escuchabas y tú decías, oh, un gobierno comprometido con la educación. Pero entonces ahora, cuando tú tienes que poner lo que realmente son tus prioridades, porque tus prioridades no son lo que tú dices, tus prioridades están establecidas por los montos y los rubros donde tú pones el dinero. Esa es la realidad. Entonces, si tú dices una cosa y haces otra, ¿qué eres? Realmente eres un hipócrita o tienes un doble discurso. Y lo que yo trato de mostrar es que la prioridad del gobierno definitivamente no puede ser la educación. Y yo me centro en la educación superior en esta pieza, porque el tema del manejo y de la poca ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación es otro tema que le dedicaré otra columna, porque allí la poca ejecución que hay, la mayor ejecución que hay es en planilla y funcionamiento. De hecho, cuando hablan de recortar planilla, la planilla del Estado ha seguido creciendo, Álvaro, y el ministerio que más contrataciones tiene, donde más ha crecido la planilla, es el Ministerio de Educación. Y no es que se ha contratado más maestros, se han contratado más administrativos, oficinistas, eventuales, etcétera, etcétera. Ese análisis lo hizo hace unos meses el diario La Estrella de Panamá. Entonces, ¿qué estamos viendo con esta supuesta contención del gasto y esta supuesta austeridad? Que no son reales. No son reales. ¿Por qué nos vienen a hablar de esto si uno revisa las cifras y realmente no son reales? Y el chen-chen, selectivamente entonces, para unos hay, claro, para otros no hay. Claro, hay chen-chen selectivo, hay chen-chen para las empresas que se están ganando las contrataciones de obras que, dime tú cuál es la prioridad de esas obras.
empezando por la villa diplomática. No hay o sea, no tiene ninguna importancia en estos momentos. Gastarse 7.1 millones. Lo del avión del Senan, ya se habían gastado 4 millones en la reparación en el gobierno anterior de esa aeronave. La aeronave no despega, así lo puso el periodista Mario de Gracia del diario La Prensa, y ahora aprobaron otros 3 millones para la reparación. O sea, una aeronave que no ha despegado, ya han metido ya 7 millones de dólares. Wow. ¿En qué cabeza cabe? ¿Por qué Panamá necesita aviones por 78 millones de dólares en la compra en Brasil? O sea, ¿por qué? Si les está recortando esas cantidades o menos a instituciones que están formando para las plazas laborales a tus jóvenes. ¿Dónde están tus prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades? Ahí estamos viendo. Es un gobierno que está pensando más bien en negocios, en quiénes son los favorecidos, en continuar con privilegios, porque ni siquiera hemos entrado de lleno a lo que implica las notarías, que siempre han sido un secreto a voces, que son dadas a amigos y cercanos del gobierno, los consulados de Marina Mercante, que se presentó un proyecto en la Asamblea y no avanzó, para recortar el porcentaje que le queda a los cónsules, porque lo que le queda a los cónsules en esos consulados realmente es grosero. Son posiciones del servicio exterior hechas para que la persona se enriquezca. Así que a mí que no me vengan con el cuento de la austeridad y de la contención del gasto. Ellos no están siendo austeros, no están conteniendo el gasto, no están recortando la planilla. Lo que están haciendo es recortando, en este caso, en rubros importantísimos para el país, como la educación superior. Y yo menciono universidades que son importantes, emblemáticas y que tienen buenos resultados, como la Universidad Tecnológica, la Universidad de Panamá. No voy a entrar a otras universidades donde ha habido señalamientos de nepotismo, ni siquiera la UNACHI, que fue la única que no se le recortó el presupuesto, sino que subió un poco, pero ya se le había recortado el año pasado. Yo no entré en ese análisis y tomé el ITSE como un ejemplo de una institución que funciona. Yo he escuchado a varios de los profesores, entiendo cómo funciona el sistema del ITSE, y es una de esas cosas que en nuestro país funciona. ¿Por qué le vas a quitar casi 70% de su presupuesto? Lo que estás haciendo, considero yo, si a ti te quitan 70% de tu presupuesto, ciérrala. Lo que te están diciendo es, no queremos que funciones. O sea, queremos que en efectos prácticos tengas que cerrar. 80% de los egresados del ICSE tienen trabajo garantizado, y aquí estamos hablando de la necesidad de formar nuevos profesionales, nuevos técnicos de fuentes de empleo, y el ICSE lo está haciendo bien, pero al ICSE le caemos encima y la tratamos de aplastar. En la práctica es otra cosa. Entonces, esa es la incongruencia que yo no entiendo. Otra, yo quisiera saber cuáles son las prioridades de este gobierno con este presupuesto del próximo año 2026, porque aquí todos hemos visto cómo los panameños en diferentes lugares del país carecen de agua potable, y yo no sé si el agua potable es realmente una prioridad para este gobierno. Yo no sé si la educación realmente, con lo que tú has dicho, con lo que hemos visto, es una prioridad para este gobierno. Yo no sé si la salud, con lo que decía el propio ministro Fernando Boy Galindo en la sustentación de su presupuesto, es una prioridad para este gobierno. Y adicional, el transporte, que es tan necesario. Y ayer, un hombre que se ha fajado allí en mi bus, el señor Fábrega, Sánchez Fábrega, decía que le están recortando 66 millones, que no va a alcanzarle ni para el combustible de los buses el próximo año. Entonces, ¿cuáles son las prioridades de este gobierno? La villa diplomática, los aviones Embraer comprados en Brasil, la reparación de esa aeronave que no despega, no sé, los viajes al extranjero, los viáticos,
los gastos de representación, las dietas, la planilla. ¿Cuáles son las prioridades realmente de este gobierno, Sabrina? Bueno, yo creo que si uno ve los hechos, y los hechos, como bien lo digo, están en el presupuesto, uno se entera de cuáles son las prioridades de este gobierno. Ojo, las que están en el presupuesto, porque de otros casos, como la Villa Diplomática, como lo del avión del Senado, nos hemos ido enterando sobre la marcha. Entonces, también hay muchísima opacidad, porque hay contrataciones que se dan de a dedo o que se dan en una licitación que parece que el que ganó, pues le soplaron cuáles eran los requisitos y los criterios para de pronto ganársela, porque resulta ser la misma que se ha ganado otras contrataciones del Estado. Estamos repitiendo exactamente la misma historia de las empresas de Blue Apple, de Odebrecht, pero con otras empresas. Y ahí hay un nudo gordiano de corrupción en las contrataciones públicas, y siempre lo hemos sabido como país. Entonces, esas cosas siguen pasando, y estamos viendo que en los servicios públicos básicos que tienen un impacto social, que la gente necesita, pues hay recortes. En términos de salud, están estas dos empresas que se han peleado la limpieza de los hospitales. Una de ellas ha sido halagada por el ministro de Salud, y esta semana la Contraloría emitió una nota diciendo que básicamente las empresas tienen que cumplir con la ley, las empresas que se ganan contratos y licitaciones, pero esas empresas ya tienen su contrato ejecutado, o sea, eso ya han cobrado. Entonces nos recuerdan post facto que la ley tiene que cumplirse. Es realmente inaudito. Definitivamente que ese es el término correcto, es algo inaudito, señoras y señores, lo que está pasando en este país, y la ausencia de transparencia es un grito que se escucha a diario. No se da información, por un lado, por otro lado, no se brinda a los medios de comunicación detalles precisos de muchas cosas que están pasando, y entramos entonces en el terreno de la especulación. Por ejemplo, yo en el caso de la Caja de Ahorro me entero esta semana de que la decisión de suspender la ampliación o la construcción o remodelación de 2 pisos no fue por decisión propia, fue porque un tribunal ordenó, el tribunal creo que es de contrataciones públicas, ordenó que esto se devolviera por una serie de imprecisiones y de situaciones que se habían dado en la licitación. Y eso nunca se dijo. Cuando se le preguntó incluso al presidente de la República sobre el tema, dijo: yo no sé, no tengo la menor idea de lo que está pasando allí. Y ya esto había pasado incluso por el Tribunal de Contrataciones Públicas en base a una demanda que había sido presentada. Entonces, tenemos que reforzar el tema de la transparencia, pero con suma urgencia. Y lo del presupuesto es muy importante, porque ya diputados han dicho que eso va para atrás, que va a ser rechazado, Sabrina. Sí, un último comentario que tiene que ver con lo que dices del papel de los medios, la transparencia y la rendición de cuentas. Esta semana conocimos, digamos, los índices globales, el informe global de democracia, y Panamá resulta, digamos, en el índice del año pasado, y es algo que se mide con algunas características y metodología iguales en todo país, haber mejorado en libertad de expresión. Y entonces yo le explicaba en un foro en el que participé de Idea Internacional que hay un retroceso, como yo lo veo, en la libertad de expresión. ¿Por qué hay un retroceso? Porque hay mucha información de interés público a la que los periodistas y los ciudadanos no estamos teniendo acceso. Un ejercicio como estas conferencias de prensa
se ha vuelto más un monólogo y cada vez más las preguntas son guiadas o controladas. Hay medios que obviamente no comparten sus preguntas, pero eso no es verdaderamente un ejercicio de rendición de cuentas. O sea, hace 2-3 semanas se dio el viaje a Brasil y todavía el presidente no ha contestado, por ejemplo, qué hacía el Contralor y su familia en ese viaje a Brasil. ¿Tú lo has escuchado contestar eso? No. Yo no lo he escuchado contestar eso. O sea, esa pregunta no se da la oportunidad de hacerla o nadie la ha hecho y eso es rendición de cuentas. Porque nosotros tenemos que entender si el señor viajó como contralor, si viajó como empresario, dónde está el límite entre un contralor y un empresario, y esas son las cosas que estamos viendo cada vez más en este gobierno, además de que estamos viendo un fenómeno que pasa en países como El Salvador, como Chile, como Colombia, y es que estamos viendo muchas cuentas de redes sociales alineadas a la narrativa oficial, y que reciben, por así decirlo, incentivos económicos para atacar tanto a los periodistas críticos de los proyectos de gobierno como a las voces críticas. Y eso es un tema que se llama acoso digital, que se está incrementando y que va en contra de las libertades y de la libertad de expresión. Y yo estoy tratando de seguirlo muy de cerca, porque como bien tú lo sabes, Álvaro, uno llega a un momento, o sea, uno cuando recibe ataques todos los días, uno sabe que uno es relevante y tiene que estar haciendo las cosas bien. Pero eso es un fenómeno que tiene que empezar a ser medido y que tienen que empezar a ser observado de muy cerca. Así es, y todavía tampoco sabemos por qué renunció el subcontralor. No sabemos. Y tampoco fue un tema de por lo menos una pequeña consulta ayer a ver la opinión del presidente de la República sobre el tema. O sea, como que las cosas pasan y siguen de largo. No hay, no nos enfocamos en temas puntuales, sino que nos vamos por ahí. No sé qué está pasando con las preguntas sobre temas puntuales de situaciones que están sucediendo en el país en estos momentos. Yo no entiendo. Yo me pongo a escuchar la conferencia para ver de la semana qué se está preguntando, qué se va a preguntar, y no entiendo. No entiendo. Dejó de ser una conferencia de prensa para rendir cuentas. Sí, no es realmente. ¿O cuándo lo fue? No hay. Sí, dejó de ser eso. Yo lo dije hace muchos meses en una columna que se llamaba Cuentos y Cuentas. Y básicamente dije que los jueves no son una rendición de cuentas, son un espacio donde el presidente comunica su verdad y echa cuentos. Pero las preguntas difíciles que implican rendición de cuentas, cuando se dan, él ataca al periodista que las hace y cada vez vemos que se están haciendo menos. Y eso los medios independientes, las voces independientes, los periodistas independientes tenemos que empezar a cuestionarlo, porque si hay una conferencia de prensa, tiene que ser para eso, ¿no? No puede ser simplemente un ejercicio de relaciones públicas. Y el cerrarte también el espacio, una pregunta, antes te daban el micrófono, llegó un momento en que no te lo dan, te lo ponen, todo eso hemos visto. Tengo que decir algo positivo. La semana pasada dije una parte y ayer se dio otra. Es algo que pasa desapercibido, pero que creo que es bastante importante. En el tema del manejo de las relaciones con Estados Unidos y, digamos, la arremetida de Donald Trump para tomarse el canal de Panamá, hay ya 2 jueves seguidos que el presidente ha hecho declaraciones que, en mi opinión, van en la dirección correcta. Un poco tarde, pero mejor tarde que nunca. La semana pasada dijo por primera vez claramente, y yo lo expliqué en este espacio, que siguen estando las presiones, obviamente, para el peaje gratis, para que los barcos estadounidenses pasen gratis por el canal. Y el presidente dijo, yo no puedo ni voy a tomar ninguna decisión que vaya en contra de la Constitución y el Tratado de Neutralidad. No le tiró el bulto a la ACP, lo dijo claramente. Y ayer, cuando se le preguntó por el tema de Naciones Unidas, aparte de que contó que se va a hacer una cirugía en un hospital en Nueva York, lo que generó muchas críticas,
porque el presidente no use los servicios de salud del país. Eso es otro tema. Pero ahí habló un poco del compromiso que tiene Panamá con el multilateralismo y de que un país como Panamá tiene que estar, digamos, a la vanguardia de la protección del derecho internacional y que el multilateralismo y la neutralidad del canal es lo que nos han protegido. Esos conceptos son los mismos conceptos que desde enero, o sea, cuando empezó todo el tema de Trump, muchos expertos en política exterior, ex cancilleres venían aconsejándole al presidente y nosotros no escuchábamos ese tipo de declaración o de compromiso, y ayer lo escuché. Yo entiendo que esos temas alrededor de todo lo otro que está pasando pasen desapercibidos, pero sí quería comentarlo. Y cierro, Sabrina, con el tema del rechazo del proyecto de ley que buscaba la protección a personas que denuncian temas de corrupción. Y lo más triste, lo que dice hoy el diario La Prensa en sus glosas, de la ausencia de 5 diputados, que con 4 de ellos se hubiese podido aprobar este proyecto: Joan Guevara, Neftalí Zamora, Bexeray Richard, Jonathan Vega y Ariana Cova, y ni siquiera mandaron a sus suplentes. Sí, realmente es sumamente triste porque esto es un proyecto que necesita el país. Yo lo mencionaba cuando hablaba del papel de Luis Carlos Stout en la denuncia de sus jefes, denuncia por la cual perdió su puesto, y el input, la experiencia de Luis Carlos Stout fue incorporada en la elaboración de esa ley. La elaboración de esa ley tuvo todo el tiempo la guía de Transparencia Internacional, la presentó el diputado de Vamos, Jorge Bloise, y es una ley que necesita el país, porque nosotros lo que tenemos como país es que darle protección y garantías a aquellos que estén dispuestos a denunciar la corrupción. Y mira lo que pasó. Incluso con la complacencia o la complicidad de diputados que pensábamos estaban del lado de la lucha contra la corrupción. Realmente muy, muy preocupante, y me pone a dudar seriamente en la capacidad de la Asamblea, incluso de los diputados de libre postulación, de poder cambiar el papel del órgano legislativo. Ese es un proyecto que el país necesitaba, es un proyecto que ha sido consultado, es un proyecto necesario y es un proyecto que debió haber sido aprobado. Bueno, muchas gracias, Sabrina, excelente. Seguimos en contacto, que tengas excelente día. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego a tu audiencia. Bye. Gracias. Bien interesante los temas abordados esta mañana con Sabrina Bacal. Casualmente, hablando de medios de comunicación, Roberto Ruiz Díaz publicó en redes sociales un video muy interesante que me gustaría presentarlo y que ustedes lo escuchen. Adelante, por favor. ¿Qué está sucediendo con los medios tradicionales? Los medios tradicionales, llámese periódicos, radio y televisión, han tenido sus momentos en la historia en la medida que fueron referentes para la información nacional e internacional. Antes de que existiera lo que son las redes sociales, el Internet, la información provenía directamente de los medios tradicionales. Hace muchos años atrás, era por medio del periódico que nos enterábamos de las noticias. Luego llegó la radio, que nos daba información mucho más veraz, incluso con mayor eficacia que los periódicos, porque lograban obtener información más pronto. Y después nació la televisión, en donde empezaron a salir las imágenes, los personajes, y de ahí las narrativas que como medios de comunicación llevaban para darnos información a todos los ciudadanos. Vivimos por mucho tiempo pendientes de las noticias, de ver qué sucedía, de ver qué sucedió y esperar la próxima noticia muchas veces al día siguiente. Hoy las redes sociales han casi que barrido con todo.
La mayoría de los medios se han tenido que mudar a las redes sociales para poder competir con la información en tiempo real. Ya leer un periódico ahora, de una noticia específica, ya han pasado muchas situaciones adicionales. De una primicia ya hay nuevas actualizaciones, pero el periódico no se vuelve a imprimir en el día. La radio obtiene información y llega mucho más allá que muchas redes sociales, porque todavía en el interior del país se escucha la radio. Pero la televisión también está llegando a un punto de agotamiento. ¿A dónde vamos con esto? Que hemos visto últimamente como referentes, si queremos decirlo, del periodismo nacional han ido saliendo de diferentes medios de comunicación. Ya sea porque buscan nuevos horizontes, ya sea porque han salido por problemas con los dueños de los medios, o bien porque consideran que la libertad de expresión está cada vez más comprometida. Y cuando hablamos de la libertad de expresión y de que está comprometida, nos referimos precisamente a esos medios de comunicación que simple y llanamente se pegan al gobierno de turno y terminan siendo gacetillas del gobierno de turno. ¿Pero por qué se da esto? Porque hay un poder que mantiene el Estado en el tema de la pauta publicitaria. ¿Con quién pauto y con quién no pauto? El medio que no está conmigo es mi enemigo y no quiero pautar con ellos. Provoca entonces que las noticias salgan mediatizadas, que las noticias salgan a medias o que no salga la noticia de X o Y persona mientras hacemos un escándalo del hijo de la cocinera. Así sea con millones, pero entre dos ladrones millonarios preferimos darle el escarnio público al manzanillo, al de abajo, pero el de arriba muy pocas veces lo tocamos. Y no lo tocamos ¿por qué? Porque los medios de comunicación tienen dueños y esos dueños tienen intereses y los intereses simplemente juegan a su favor, no a favor de la población. Muchas veces pensamos que el medio de comunicación nos quiere dar a conocer una noticia, pero realmente lo que nos quiere dar a conocer es su noticia, lo que ellos quieren que tú escuches o que tú veas. Porque pasan situaciones mucho más graves o peores que involucran a personajes de alcurnia o de la alta sociedad que no puedes sacarlo en los medios tradicionales de comunicación. Por eso usted ve la cantidad de medios digitales, de podcast, así como este, de redes, de comentarios o de medios muchas veces también amarillos que han ido naciendo, el cual que se utilizan más como extorsionadores o amarillistas que tratan simplemente de ver quién les paga para ellos sacar una noticia. Y también igual, son sectarios. Me meto con este, pero con aquel no. Pero al final, las redes sociales han venido para permitir tener otra visión de lo que realmente está pasando en el mundo. Mientras algunos te venden una guerra y la masacre en un país, otros no quieren enseñarte la otra guerra y la otra masacre, porque va en contra de sus intereses personales o en contra de los intereses de alguien de fuera. La ventaja que tenemos ahora con las redes sociales, hasta el día que las quieran controlar, es que podemos dar nuestras opiniones y ver los diferentes puntos de vista. La mayoría de las veces no vamos a estar de acuerdo, pero sí por lo menos abrimos espacio